No se herejes. No se permitan caer en esa trampa. La lástima hacia otra persona. La lástima no es bondad, no es nobleza, es debilidad disfrazada de generosidad. Cuando alguien les pide lástima, no busca comprensión ni ayuda, sino condescendencia. Es un punto clave. Quienes buscan la fama siempre dependerán de factores externos, de las opiniones de los demás. Pero quienes buscan la fuerza en su interior siempre serán un enigma, con un mundo interior inaccesible para todos. Cuando les piden lástima, les piden que le quiten a alguien la oportunidad de fortalecerse. Les piden que respalden su ilusión de impotencia, que le den una palmadita en la cabeza y le digan, no puedes hacerlo. Pero al conceder lástima, concederán fuerza al sentimiento, compasión sin debilidad, comprensión sin lástima. Quien se ahoga no necesita que salten al agua gritando, ¡qué pobre y desgraciado eres! Necesita una mano que lo ayude a salir o una palabra que lo impulse a nadar por sí mismo. La lástima humilla a quien la recibe y vacía a quien la siente. Busca que bajen la vara, que renuncien a la verdad en favor de una mentira reconfortante. Quiere que reconozcan su debilidad en lugar de fortalecer su fuerza. Es como si dijeran, sí, eres impotente, lo confirmo. La lástima es el reconocimiento de la incapacidad de alguien para enfrentar la vida, un acto de incredulidad en la resistencia del otro. La lástima es la correa más suave, más invisible, pero más confiable a la que los han atado. Ni siquiera sienten cómo se aprieta, porque no causa dolor, sino calor. Los hace sentirse buenos, atentos, responsables, pero en un momento dado se dan cuenta de que su día está lleno de problemas ajenos. Su elección depende de emociones ajenas, y sus decisiones están dictadas por el resentimiento o el dolor de alguien. Los convierte en jueces que deciden quién merece compasión y quién no, pero no son jueces. Si realmente quieren el bien, no dejarán que una persona se deleite en su propia debilidad. No le permitirán disfrutar del papel de víctima. No le permitirán usar su compasión como justificación de su pasividad. No tengan lástima, comprendan, guíen, pero no permitan que nadie convierta su bondad en un instrumento de su propia debilidad. Porque, ¿cómo se atreven? Frente a ustedes hay una persona que sufre, y son tan crueles como para dejarla sola. Cuanto más ceden a la lástima ajena, más se convierten en ella. Ahora los utilizan. Ahora los mueven como necesita el otro. Entonces llega la conciencia. Los manipulan. El manipulador no les ordena, no los amenaza ni exige. Simplemente muestra las cosas de manera que les resulte insoportable mirar. Levanta hacia ustedes unos ojos llenos de dolor, y ahora todo el peso de su destino recae sobre sus hombros. No se les permite irse, no se les permite decir no, no se les permite preocuparse por sí mismos. Levantan un poco la barbilla, aprietan un poco más la cuerda vocal, exprimen de las palabras un doloroso gemido y vuelven a ir a donde ellos quieren. Su lástima es su fuerza. Recuerden, a quien se compadece es difícil abandonarlo, a quien sufre es difícil dejarlo. Este es un mecanismo inconsciente tan antiguo como el mundo. En tiempos antiguos, cuando el débil estaba en la manada, otros podían protegerlo. Pero ahora, este mecanismo se utiliza para colgarles una carga que no están obligados a llevar. La verdadera ayuda es darle a una persona apoyo y alejarse para que se levante sola. La manipulación con lástima es obligarlos a quedarse, obligarlos a ser un salvador eterno que nunca se irá, que siempre estará ahí, incluso si eso lo destruye a sí mismo. Si los manipulan a través de la lástima, significa que los han roto
sin siquiera tocarlos con un dedo. Creen que están ayudando, pero en realidad los están utilizando. Creen que están mostrando bondad, pero en realidad los están moviendo como una figura en un tablero de ajedrez. Rompan esas cuerdas, niéguense a ser lo que quieren que sean. Miren a aquellos que regularmente provocan lástima. Sus problemas son infinitos, sus sufrimientos eternos. Ayudan, salvan, gastan tiempo, fuerzas, dinero, pero no salen de sus problemas porque el problema es su poder. No quieren resolverlos, quieren que vengan y los resuelvan por ellos. No quieren levantarse solos, quieren que los carguen, y cada vez que ceden a este juego, se aseguran de que el control funcione. Cada vez que intentaban expresar su voluntad, los corregían, los redirigían. Sé bueno, no causes problemas, no discutas, no decepciones, no alejes. Su no murió dentro de ustedes, incluso antes de que se dieran cuenta de que se lo estaban quitando. Ahora les resulta difícil decir no, porque en lo profundo de ustedes vive el miedo a ser rechazados, a no ser aceptados, a ser castigados. Su mente ha crecido hace mucho, pero su respuesta emocional permaneció allí, en la infancia, en esos momentos en que por negarse se sentían mal. Les parece que si dicen que no, no los amarán, los considerarán crueles, ingratos, indiferentes. Pero ¿quién puso en ustedes esa debilidad? ¿Quién los hizo creer que su opinión, su libertad, sus límites deben ceder a los deseos ajenos? ¿Quién los convenció de que complacer es más importante que vivir a su manera? Era un sistema de educación que hace a las personas cómodas. Eran padres que querían que obedecieran. Eligieron eso. Eran familiares que estaban acostumbrados a aprovechar su sumisión. La lástima es una jaula silenciosa, pero una jaula sigue siendo una jaula, incluso si está hecha de palabras suaves y ojos llorosos. ¿Por qué les resulta difícil decir no? Aprendieron a ceder antes de aprender a caminar. Les inculcaron que su no es grosería y su desacuerdo una amenaza para el mundo que los rodea. Era una sociedad que ama a los blandos y maleables que son fáciles de controlar. Pero el mundo es una arena para los fuertes y hasta que aprendan a decir no, vivirán una vida ajena. Otros decidirán por ustedes, los utilizarán. La energía se gastará en deseos ajenos y sus propios sueños se pudrirán en un rincón donde ustedes mismos los dejaron. No necesitan volverse duros, no necesitan gritar ni destruir puentes. Hasta que digan su primer no firme, los moverán como una marioneta, los cargarán, los romperán, los asediarán con solicitudes que no son solicitudes, sino órdenes disfrazadas de cortesía. Pero en cuanto pongan un límite una vez, el mundo comenzará a contarlos. Dejen de tener miedo, dejen de ceder. Nadie los rechazará por su derecho a elegir. Y si los rechazan, significa que no eran su gente. La verdadera bondad es fuerza. La lástima es debilidad disfrazada de nobleza. Les hicieron entender que ayudar significa dar todo de sí, que ser bueno significa sacrificarse. Pero cuanto más dan, más les piden. Cuanto más cargan con problemas ajenos, más se hunden en ese pozo. La lástima los convierte en un instrumento en manos ajenas. No les piden ayuda, los utilizan. Pero observen cómo se comporta una persona verdaderamente bondadosa. Ayuda, pero no se convierte en esclavo. Extiende una mano, pero no permite que se le suban al cuello. Comprende dónde termina su responsabilidad y dónde comienza la ajena. Una persona bondadosa respeta no solo a los demás, sino también a sí misma. La lástima se trata de hacer por otro lo que debe hacer por sí mismo. La lástima sustituye la fuerza por la debilidad.
Sienten lástima y fomentan la pereza. Sienten lástima y la refuerzan con palabras. No puedes hacerlo sin mí. La verdadera bondad dice, puedes hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees. A quienes compadecen, los mantienen en debilidad, pero aún más aterrador es que al compadecer se debilitan a sí mismos. No salvan, pierden, dan lo que no les beneficia, nos cargan, los utilizan, los rompen. Y lo más interesante es que cuanto más ceden a la lástima, menos los respetan. La gente valora solo la ayuda por la que tuvo que luchar. Observen cómo funcionan las leyes de la vida. Si tiran de una flor de la tierra para que crezca más rápido, la matarán. Si alimentan a un león con la mano, olvidará cómo cazar y morirá de hambre cuando ya no estén cerca. Si constantemente ofrecen su hombro, simplemente se derrumbarán sobre él y los aplastarán con su peso sin siquiera notarlo. La verdadera bondad no es salvación, sino apoyo. Es un silencio sabio, donde la persona necesita dar un paso por sí misma. Es fe en la fuerza y no complacencia con la debilidad. La verdadera bondad puede ser dura, puede ser estricta, puede incluso ser dolorosa, pero libera y no esclaviza. La próxima vez que alguien les pida ayuda, pregúntense, ¿estoy ayudando o complaciendo? ¿Estoy creando fuerza o fortaleciendo la debilidad? Si su bondad hacia una persona más fuerte es bondad. Si la convierte en una sombra que no puede respirar sin ustedes, es lástima. Y la lástima es una trampa. Mata no solo a quien se compadece, sino también a quien compadece. Frases que delatan a un manipulador. El manipulador no grita, no exige, no amenaza abiertamente, no agita los puños, habla suavemente, envolviendo con la intención de quitarles todo lo que tienen. No puedo hacerlo sin ti. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿No ves que me siento mal? No son solo palabras, son cuerdas con las que los atan incluso antes de que se den cuenta de que se están asfixiando. La manipulación es el arte de hacerlos sentir malas personas si se atreven a ponerse en primer lugar. Penetra en la mente como un veneno, distorsionando su percepción, convirtiendo su sentido del deber en una pesada carga. Comienzan a creer que si no ceden, los considerarán crueles, fríos, despiadados. El manipulador no suplica, no pide. Presiona lo que está dentro de ustedes. Confiaba en ti. Inculca en ustedes la responsabilidad de su vida, aunque no la pidieron. Después de todo lo que he hecho por ti, convierte la ayuda en un trato que no acordaron. Eres igual que todos los demás. Golpea su miedo a ser malos, a decepcionar. Si me amaras, harías. Sustituye el amor por la obligación y la sinceridad por el miedo a perder. El manipulador rara vez habla directamente. Los deja en suspenso, obligándolos a reflexionar. Se van, pero en la cabeza gira. ¿Y si realmente no puede hacerlo sin mí? Les piden ayuda, pero algo dentro de ustedes se contrae. ¿Y si me niego? ¿Realmente resultaré despiadado? Sienten culpa, sienten obligación, sienten que de alguna manera están en deuda, y ni siquiera lo notaron. Y ahora no son ustedes quienes deciden qué hacer, sino el sentido del deber. Esas palabras que sonaban tan sinceras, tan familiares, tan correctas, solo necesitan una cosa: darse cuenta de que su no los convierte en malas personas, los hace libres, protege su personalidad, les da la oportunidad de vivir según sus propias reglas y no según las ajenas. Miren a aquellos que saben negarse, los respetan, su opinión es tomada en cuenta, porque cuando una persona dice no, declara al mundo: yo existo, yo decido, no soy un instrumento para su conveniencia. Y aquellos que realmente los valoran nunca los acorralarán en una trampa.
La culpa es el instrumento de control más sofisticado. Los ata no peor que una cadena, pero lo hace silenciosamente, imperceptiblemente, de modo que ni siquiera se dan cuenta de dónde viene la presión. No los acusan directamente, no los obligan. Los hacen sentirse malas personas, incluso si no han hecho nada malo. Pero pregúntense, ¿quién decide qué hacer? ¿Su mente o quien juega sutilmente con sus emociones? La lástima es el dolor que les inculcan, cuando en realidad son otros quienes deberían estar lidiando con él. Una verdadera solicitud de ayuda no es presión, no es un juego con los sentimientos, es una conversación honesta, sin manipulaciones, sin cuerdas que aten. El manipulador no necesita la verdad, no busca la justicia, solo le importa que se sientan culpables y comiencen a obedecer. Porque una persona culpable es una persona débil. Acepta con tal de reparar el error. Hace lo que no quiere con tal de recuperar la disposición. Renuncia a sus intereses por temor a equivocarse. Pero pregúntense, ¿en qué son culpables? ¿En no adivinar los deseos ajenos? ¿En no sacrificar sus límites? ¿En negarse a algo a lo que no están obligados a aceptar? Si es así, no los acusan, los controlan, y su culpa no es su error, sino el instrumento ajeno. El manipulador sabe que si se les acerca directamente, si exige, si presiona, si obliga, se darán la vuelta, sentirán el truco, se protegerán, se irán. Por lo tanto, va por otro camino, los elogia, los pone en un pedestal, los admira, los exalta, y en ese momento les parece que han encontrado algo valioso, a una persona que ve su excepcionalidad, que los comprende más profundamente que los demás. El manipulador trabaja sutilmente, crea una situación en la que ustedes mismos creen que son culpables, e incluso que no esperaban esto de ustedes, haciéndolos sentir traidores. O, más simplemente, se callan, se ofenden, desaparecen, sumergiéndolos en la ansiedad, obligándolos a correr tras ellos, buscando reconciliación, incluso si no han hecho nada, y luego comienzan a ponerlos a prueba, al principio, imperceptiblemente. El manipulador les pide cosas pequeñas, lo presenta como confianza, como una oportunidad para demostrar su valía. Les dan el papel de salvador, de hombro confiable, de la única persona capaz de ayudar. Les dicen que son más fuertes que los demás, más inteligentes, más nobles y por lo tanto están obligados a hacer un poco más, porque ¿quién sino ustedes? Y ahora, cuando ya están atados a esta ilusión, los atrapan con el anzuelo. El manipulador les recuerda cuánto ha hecho por ustedes, cuánto ha creído en ustedes. Les insinúa sutilmente que si no lo apoyan, si no cumplen con sus expectativas, entonces quizás no sean tan buenas personas, que quizás toda su fe en ustedes fue un error. Y esto golpea directamente en el blanco, porque ahora no tienen miedo de simplemente negarse, tienen miedo de decepcionar. Cierran los ojos ante las acciones que les resultan desagradables. Sacrifican sus intereses para preservar lo que creen que ya han ganado. Pero aquí es importante comprender, si los ensalzan para luego utilizarlos, no es reconocimiento de su valía, sino cálculo. Si les dan el papel de héroe solo para luego chantajearlos con este papel, no es respeto, es manipulación. El verdadero respeto no exige pruebas constantes. El verdadero valor no se convierte en una obligación de deuda. Si alguien los eleva a un pedestal solo para luego derribarlos, no es una persona que los valora, es una persona que los utiliza. Los manipuladores siempre prueban los límites. El manipulador nunca actúa de frente, observa, estudia, mira de cerca. No se lanza sobre ustedes con una exigencia abierta.
Prueba qué tan lejos puede llegar, qué tan profundo puede penetrar en su psique, qué botones específicos puede presionar. Lanza una frase ligera, casi inocente, y observa su reacción. Da un paso adelante y observa. Comprueba cómo reaccionan a la presión, a la culpa, a la lástima, al miedo. Este es un juego sutil que comienza imperceptiblemente, con chistes ligeros, con insinuaciones, con pequeñas pruebas que a primera vista no tienen importancia. El manipulador les hace un cumplido ambiguo en el que se esconde algo mordaz. Eres tan amable, seguramente siempre salvas a todos. Y observa cómo reaccionan. Si sonríen, si no se defienden, si no ponen límites, llega a una conclusión. Luego intenta un poco más. Pide algo pequeño, pero con un subtexto. Puedes ayudar. Después de todo, no es nada difícil para ti. Si están de acuerdo, entiende que su umbral de tolerancia permite actuar más adelante. La próxima vez, la solicitud será mayor, la presión más fuerte. El manipulador forma, imperceptiblemente, una imagen en la que comienzan a dudar de sus límites. Si se niegan, lanza una frase que los obliga a arrepentirse. Está bien, me las arreglaré solo, aunque me resulte difícil. Comienzan a acostumbrarse a este papel. Les gusta ser aquellos a quienes valoran, respetan, imitan. Esta es una trampa sutil. Cuanto más alto los elevan, más dolorosa es la caída. Cuanto más reconocimiento invierten en ustedes, más difícil es que se nieguen cuando comiencen a exigir algo a cambio. Cualquier vacilación, cualquier inseguridad, se convierte en una señal para él. Ve que quieren ser buenos, que se sienten incómodos cuando los acusan, que tienen miedo al conflicto, y convierte esto en un arma. La próxima vez, la presión será mayor, las trampas emocionales serán más profundas. Marco Aurelio decía, cuanto mayor sea tu capacidad de mantener la independencia del espíritu, más difícil será controlarte. Esta es la clave. El manipulador teme a aquellos que confían en sí mismos, que no temen parecer malos, que saben defender sus ideas sin temor a ser juzgados. Si intentan explicar su posición, los obliga a justificarse, sustituyendo la realidad. Es normal negarse a los amigos. Y aquí es un momento importante. Si comienzan a demostrar que tienen razón, si explican por qué no tienen la oportunidad, por qué no es justo, ya han caído, porque el manipulador no necesita su verdad, está estudiando cómo se comportan. ¿Por qué les resulta difícil liberarse de un manipulador? El manipulador nunca viene a ustedes con una cadena en las manos. No exige, no obliga, hace que ustedes mismos quieran quedarse. Ata su apego a su culpa, su humanidad, a su dependencia. Y cuando llega el momento de irse, algo dentro de ustedes duda, busca una justificación. Esto no es casualidad, es un sistema. El manipulador no solo captura su mente, los hace necesarios. Crea una dependencia en la que ya no son simplemente personas, sino funciones. Les dicen que sin ustedes todo saldrá mal, que lo que ustedes protegen se derrumbará, que algo importante se perderá. No puedo hacerlo sin ti. No me abandonarás. Después de todo, he sacrificado todo por ti. Esto es una mentira, pero está estructurada para resonar con sus miedos. La lástima es el arma más poderosa del manipulador, porque si no pueden romperlos con el miedo, si no pueden someterlos con amenazas, pueden inmovilizarlos con la lástima. Comienzan a pensar no en lo que les hace daño, sino en cómo no hacer daño a otro. Les enseñan a sacrificarse, a resignarse, a soportar por el bien mayor, y en algún momento ni siquiera notan cómo dejan de vivir para sí mismos. Pero el problema es más profundo.
no solo se trata del manipulador, sino también de ustedes, de sus debilidades internas que él utiliza. ¿Por qué tienen miedo de irse? ¿Por qué creen que están obligados a soportar? ¿Por qué dudan de su derecho a ser libres? Muchos crecieron con la idea de que negarse es crueldad, que si no aguantas, si no lo soportas, significa que traicionaste. Esto es un mito, es una trampa. Nadie está obligado a quemarse para la conveniencia de otros. Nadie debe existir en una jaula solo porque alguien detrás de las rejas lo convenció de que salir es egoísmo. Friedrich Nietzsche escribió: "El que constantemente se sacrifica por los demás debe preguntarse si no lo hace porque teme vivir para sí mismo". Este miedo es más profundo de lo que parece, porque a veces las relaciones tóxicas parecen familiares, se convierten en su norma. E incluso si los presionan y los utilizan, en su interior hay una voz. ¿Pero qué si me equivoco? Tal vez esto sea amor. Tal vez sea solo una prueba. Pero no es amor, no es una prueba, es dependencia. El manipulador crea un círculo vicioso, les hace daño y luego los consuela, creando la ilusión de cuidado. Golpea y luego se arrepiente. Destruye su confianza y luego los convence de que solo él los comprende. Esto no es cuidado, es retención. Marco Aurelio decía: ser amable no significa permitir que te destruyan. Romper con un manipulador siempre es doloroso, porque está integrado en su percepción del mundo. Les parece que sin él habrá vacío, pero la verdad es que el vacío ya está dentro de ustedes, porque él lo creó. Y la única salida es reconocer que el manipulador no los sujeta con cadenas, sino con miedo, no con amor, sino con dependencia, no con cuidado, sino con su propia debilidad. La verdadera libertad no llega cuando esperan el momento oportuno, sino que comienza en el momento en que dejan de justificarse y simplemente se van. ¿Por qué las personas tóxicas se ofenden cuando dicen no? Una persona tóxica percibe su no como un rechazo, sino como una traición. Reacciona no solo con disgusto, sino con furia, con acusaciones, con manipulaciones, porque en su mundo su no destruye su poder sobre ustedes. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de control. El manipulador vive según el principio del beneficio unilateral. Está acostumbrado a que ustedes estén de acuerdo, se adapten, se justifiquen. Para él es natural que cedan, porque así ha sido siempre. Pero en el momento en que pronuncian un no, el equilibrio se rompe. Ahora debe tenerlos en cuenta. Ahora debe contar con sus límites. Esto amenaza su sistema y hará todo lo posible para restaurar el statu quo. Comenzará un ataque emocional. Te has convertido en otra persona. Antes no eras tan cruel. Has olvidado cómo amar. Estas palabras no hablan de ustedes, sino de su miedo a perder el control. Intentará hacerlos sentir culpa, porque una persona culpable vuelve a someterse. Pero aquí es importante comprender lo principal. Una persona sana no percibe los límites ajenos como un insulto personal. Quien realmente los respeta aceptará su no sin rencor, sin intentar hacerlos sentir culpables. Pero si reacciona haciendo una escena, haciendo de sí mismo una víctima, significa que nunca los vio como iguales. Para él, ustedes son un recurso, una herramienta, un medio. Nietzsche escribió: donde no puedes ser tú mismo, no estás en casa. Este es un punto clave. Si su entorno reacciona a su independencia como una amenaza, significa que están rodeados no de amigos, sino de carceleros. Pero existe una dificultad. Incluso al darse cuenta de esto, pueden sentir culpa, que los convierten en egoístas, que si alguien se molestó por su decisión, significa que actuaron mal. Esto es una mentira.
Es una ilusión inculcada por aquellos que los están utilizando. Marco Aurelio decía, el hombre no debe permitir que la opinión ajena controle su alma. La capacidad de decir no se trata de grosería, se trata de respeto por uno mismo. ¿Cómo establecer límites correctamente, sin justificaciones, sin disculpas, sin largas explicaciones? Al manipulador no le importa por qué se niegan. No busca la lógica, busca la debilidad. Basta con decir con calma y confianza, no me conviene así. Si la persona continúa presionando, repitan, he dicho que no. Las personas tóxicas intentarán devolverlos al estado de sumisión. Los acusarán de indiferencia, crueldad, traición. Pero esto no refleja su esencia, refleja su miedo, porque lo que necesitan no son ustedes, sino su debilidad. Su no es un filtro que separa a aquellos que los valoran de aquellos que solo necesitan sus recursos. Y cuanto más lo utilicen, más rápido se liberarán de aquellos que nunca fueron sus amigos. Seguirán humillándolos si la lástima no funciona. Cuando el manipulador se da cuenta de que su lástima ya no funciona, pasa a la siguiente etapa, la humillación. Este es un viejo método para suprimir la voluntad. Si no puedes obligar a una persona a obedecer a través del sentimiento de culpa, oblígala a través del dolor. Comienza la agresión, el insulto, la acusación, no porque hayan hecho algo, sino porque se negaron a jugar con sus reglas. Les dirá que se han vuelto insensibles, ingratos, egoístas. Ridiculizará su elección, insinuándoles que no tiene sentido. Intentará quitarles la confianza, porque su confianza es su derrota. Pero piénsenlo, si una persona los deprecia porque dijeron no, entonces, ¿qué valoraba antes? ¿Su personalidad, su bondad? No, valoraba su docilidad, su conveniencia, la posibilidad de controlarlos. Y aquí se esconde la paradoja. Cuanto más intenta humillarlos, más muestra su impotencia. Porque si todavía tuviera el control, no tendría que recurrir a la presión abierta. La humillación es un arma de desesperación, es un intento de devolverlos a su antiguo lugar, a través del dolor. Marco Aurelio decía, las injurias solo existen para aquellos que las aceptan. Pierden su fuerza si no permiten que los toquen. ¿Cómo comportarse en este momento? De la misma manera que en el caso de la manipulación con lástima, con calma y frialdad. El manipulador espera una reacción. Necesita que se justifiquen, que se enojen, que intenten demostrar que tienen razón. Cualquier explosión emocional le mostrará que los ha enganchado, que los controla de nuevo. Por lo tanto, no se enojen, no demuestren nada. Expresión facial neutral, voz uniforme. Hablen mínimamente si es que hablan. Esto destruye su juego. Friedrich Nietzsche escribió, el que se mantiene firme en sus principios se convierte en una montaña entre las olas. Si no reaccionan a la humillación, el manipulador pierde la única arma que le queda. Pero, ¿qué pasa si la presión se vuelve agresiva? Entonces deben recordar, no tienen que permanecer donde no los respetan. La comunicación en la que intentan destruirlos no es comunicación, es violencia. Váyanse sin explicaciones. No están obligados a soportar ni la lástima, ni la manipulación, ni la humillación, porque no son una herramienta, no son un recurso, son una persona. Y cada vez que no ceden a estos trucos, demuestran que ya no les pertenecen. El manipulador necesita una cosa, control. Teje una red y presiona las emociones. Desempeña el papel de víctima o de héroe solo para que pierdan la libertad de decisión. Pero la libertad no es algo que les dan, es algo que toman ustedes mismos. Una simple frase puede destruir cualquier manipulación. Funciona porque destruye la base misma del control.
porque el manipulador construye el juego sobre su sentimiento de culpa, sobre su costumbre de justificarse, sobre su necesidad de explicar. Pero si eliminan esto, todo su sistema se derrumba. La frase suena así: esa es tu opinión. Cuando les dicen, me traicionarás, es su opinión. Cuando los acusan, eres egoísta, es su opinión. Cuando los provocan, eres insensible, es su opinión. ¿Por qué funciona? Porque el manipulador no solo necesita decirles algo, necesita obligarlos a participar en el juego, comenzar a demostrar, a justificarse, a explicar, a discutir. Mientras hacen esto, él los controla. Pero cuando responden así, le niegan el juego mismo. No entran en la batalla, no le dan un punto de apoyo, construyen un muro que no puede atravesar. Marco Aurelio escribió: la opinión de los demás no debe controlar tu alma, porque si alguien puede hacerlos dudar de sí mismos, significa que ya están en sus manos. Esta frase los libera, los arranca de un sistema de coordenadas ajeno. No importa quién esté frente a ustedes, un manipulador, un familiar tóxico, un amigo falso. Cualquier persona que intente ejercer influencia a través de la culpa o el miedo se encuentra con su independencia interior. ¿Qué hace el manipulador cuando se da cuenta de que no puede controlarlos? Se retira, porque sin poder sobre su reacción, él no es nada. El mundo respeta no a quienes piden respeto, sino a quienes lo irradian desde dentro. La gente siente su posición interior más rápido de lo que tienen tiempo de decir algo. Pueden exigir una buena actitud, incluso indignarse porque los utilizan. Pero mientras dentro de ustedes se siente la sombra de la duda, quienes los rodean la perciben. Los manipuladores especialmente. ¿Por qué a algunas personas les abren las puertas con servilismo y a otras las ignoran? ¿Por qué a algunos los valoran incluso por nimiedades y otros entregan años de su tiempo, energía, cuidado y aún así siguen siendo nada? Todo comienza no con los actos, sino con la autopercepción. Si dentro de ustedes hay un pensamiento de que debo merecer respeto, han perdido. Porque el respeto no es un pago por un buen comportamiento, no es una recompensa por los sacrificios, es una claridad interior que no necesita la confirmación ajena. Es como la fuerza de la gravedad, o la irradian o no. ¿Qué sucede cuando cambia su posición interior? El manipulador comprueba hasta qué punto están dispuestos a ceder, pero esto no significa que deban estar de acuerdo. Él juega a largo plazo, pero esto no significa que deban ser parte de su juego. Sus límites no son una cuestión de conveniencia ajena, son una cuestión de su libertad interior. Y si alguien los comprueba para luego destruirlos, tienen derecho a interrumpir esta comprobación, a no explicar, a no justificarse, a no jugar con reglas ajenas, sino simplemente a poner un punto. Y el mundo lo interpreta. Como decía Marco Aurelio, el valor de una persona se determina por cómo se trata a sí misma. El que se siente igual nunca permitirá que lo traten como un sirviente. El que está seguro de su valor no teme la insatisfacción ajena. El que se respeta atrae el respeto. Cuando esto ocurre, los manipuladores se retiran, porque ya no tienen nada con qué alimentarse. Pierden el poder sobre ustedes. Ya no pueden presionarlos, atraparlos con la culpa, obligarlos a justificarse y por el contrario se atraen a otros, a aquellos que ven su fuerza, a aquellos que respetan sin condiciones. Precisamente por eso, los cambios siempre comienzan desde dentro. No pueden obligar a la gente a respetarlos, pero pueden convertirse en una persona a la que es imposible no respetar. Es el veneno que paraliza la voluntad, adormece la razón, derrite los límites, los hace convenientes e indefensos. No nos atacan de frente,
No los presionan con la fuerza. Simplemente los envuelven en una telaraña del sufrimiento ajeno. Y mientras luchan no por sí mismos, sino por emociones ajenas, los manipulan. Ya lo han comprendido. Ahora ven cómo funciona, pero la comprensión sin acción es nada. Si saben cómo funciona la trampa, pero siguen cayendo en ella, significa que el problema ya no está en los manipuladores, sino en que dentro de ustedes hay algo que quiere permanecer allí. La lástima tira hacia atrás porque está ligada a la culpa, porque juega con sus mejores cualidades, porque renunciar a la lástima significa renunciar a la ilusión de que se puede salvar a una persona al precio de uno mismo. Pero la lástima no salva, los convierte en víctimas. Y cuando aceptan esto, ocurre el momento clave. Dejan de tener miedo de que alguien se enfade por su no. Dejan de sentirse crueles cuando ponen límites. Ya no temen las lágrimas ajenas, la decepción ajena, el resentimiento ajeno. La gente siente los límites incluso si no los expresan. Su estado interior dice, me valoro. En la conversación desaparece el servilismo. En los movimientos desaparece la rigidez innecesaria. Ya no tienen miedo de que alguien se vaya si algo no le gusta. Ya no intentan adivinar el estado de ánimo de quienes los rodean y complacerlos. Pero lo principal es que ahora saben que no es inevitable. Pueden romper este círculo, dejar de permitir que los sentimientos impuestos desde fuera les dicten qué hacer. Pueden ser la persona que elige por sí misma y no acepta por temor a decepcionar. Les deseo la fuerza para ver las manipulaciones antes de que comiencen a afectarlos, la calma para no involucrarse en juegos ajenos y la confianza para vivir como quieren ustedes y no como les impongan.